Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 150 en una edición especial. Acostumbramos a emitir en vivo todos los sábados a las 23 horas de España, a las 18 horas de Montevideo, Buenos Aires. Pero en estos últimos días han surgido repetidamente el término del karate funcional y de por qué lo usamos, y de la forma que lo usamos en Podcast Dojo. Entonces vimos la necesidad de dar nuestra posición. Antes de empezar, bueno, le quiero dar la bienvenida a Mario Bordón Sensei y a José Navarro Sensei. Como siempre, aquí al pie del cañón, asistiendo en la producción del podcast. Quería empezar diciendo, refiriéndome a cuál es la posición del podcast, cuál es el fin de Podcast Dojo. Podcast Dojo es un podcast sobre karate y sus practicantes, o sea que traemos gente, karatecas, de todas las corrientes del karate. El karate se ha explotado, tenemos decenas y decenas de millones de practicantes y hay diferentes corrientes dentro del karate, diferentes enfoques del karate. A este podcast están todos bienvenidos, intentamos hacer un esfuerzo para traer sensei y karatecas de las distintas vertientes del karate. Ahora, eso sí, el podcast tiene una posición editorial, como toda publicación periodística tiene una posición editorial. Y esa es la posición que de aquí, quienes están aquí estamos, mía como su director, como de José Navarro y de Mario Bordón como sus colaboradores esenciales, es la de promocionar la visión de un karate basado en la función de la autodefensa, basado en la información codificada en los katas y utilizando esa información como fuente, como horma para guiar nuestro entrenamiento, para tener crear un sistema de autodefensa. Esa es básicamente la posición de este podcast. Entonces hoy vamos a hablar sobre esa posición, no denigrando las otras corrientes, pero hoy vamos a contar cuál es nuestra visión y por qué usamos el término funcional. ¿Nos tiramos al agua? Venga, Mario, dale. Empiezo yo. Dale, tírate. Sí, el más joven, que empiece más joven. El niño. Bueno. Si fuera el más maduro empezaba yo, pero no, es el más joven. Bueno, yo creo que lo más importante para saber cuál es la opinión de uno sobre el karate funcional es saber cuál es la función que persigue, ¿no? Dentro, como dijo Jorge antes, nuestra idea de funcional está basada en que funcione, nunca mejor dicho, para la autodefensa, ¿no? Para descodificar esa información que nos dan los katas y sacar de ahí todo lo que podamos utilizar para ayudarnos en una posible situación de defensa personal o de, digamos, enfrentamiento en la vida real. Por tanto, para mí, personalmente, llamaría funcional a un entrenamiento o a una metodología de entrenamiento que te lleve a lograr ese fin, que es el fin de, pues, ser capaz en una situación real de defenderte o de protegerte. Y eso obliga a hacer descartes y segregaciones, ¿no? Obliga a, cuando uno estudia diferentes metodologías o estudia dentro de karate, investiga, obliga a segregar aquello que persigue el mismo fin de lo que no. Por ejemplo, seguro que es el ejemplo más clásico, pero cuando hablamos de karate deportivo, del karate ese que se hace en las competiciones, hablamos de un karate que apunta, digamos que su funcionalidad apunta a ir a una competición con un reglamento estándar y ganarla. Sea haciendo kata y dejando el kata muy bonito, muy atlético, o sea haciendo kumite y siendo más rápido que el otro, marcándole los puntos de una determinada manera, etc. Entonces, ahí es cuando uno segrega. Dice, bueno, esta metodología de entrenamiento me lleva a ganar competiciones, pero si yo lo que quiero es esto de aquí, voy a redirigirme y descartar una parte de la metodología para buscar otra que me lleve a ese destino, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, karate funcional para mí es el karate o la metodología de entrenamiento dentro de karate que te lleva a la funcionalidad de defenderte.
Bueno, y esto lo hacemos normalmente a través de las catas, no del comité deportivo, por ejemplo, o otro tipo de comité. Lo que nos lleva a un estudio profundo y funcional del kata. Y no a lo que entendemos habitualmente como que es un kata, que es una especie de patrón de movimientos coreográficos que se hacen en diferentes direcciones y que tiene más o menos una función técnica determinada, como defensas y ataques, por ejemplo. Entonces, si el kata originalmente estaba diseñado para la defensa, es imposible que no tenga elementos hoy día, el kata, que no sirvan para la defensa. Por lo tanto, la mirada hacia el kata está mal enfocada. No es que el kata esté mal diseñado, sino que la mirada externa está mal enfocada. ¿Cuál es la mirada mal enfocada? Que nosotros vemos técnicas allí donde realmente hay elementos tácticos y estratégicos. Un desplazamiento, una posición, un movimiento, etcétera, etcétera, está diseñado tácticamente para un enfrentamiento determinado contra una agresión determinada. Antes, me gustaría, antes de entrar de lleno en lo que nosotros vemos como funcional, me gustaría también definir cuál es nuestra crítica a por qué no vemos las otras formas de karate como funcionales. Pero antes de eso quería empezar a leer los saludos porque ya están llegando en masa. Nos escribe Santi desde Uruguay, que dice: saludos estimados, qué gusto escucharlos, un fuerte abrazo desde Uruguay. Un abrazo, Santiago. Diego Andrés Bello dice: saludos de Malarguel, me parece que va a ser un capítulo muy interesante. Eso esperamos, vamos a hacerlo mejor. Alejandro Cavaliari Sensei dice: ¿ya tiene los pasajes a Groenlandia? Ja, ja, ja. Buenas tardes, estimados Sensei, amigos. Atento escuchando. Hace la broma porque nosotros decimos que a veces cuando decimos cosas controversiales nos tendremos que mudar de país, ¿no? Esperemos que no, Sensei, esperemos que no herir sensibilidades. El ánimo no es herir sensibilidades, simplemente decir cuál es nuestra posición. Mara Suárez, desde Islas Canarias, dice: buenas noches desde Canarias, un placer como siempre. Bienvenida, Mara, gracias por estar ahí. Víctor dice: saludos de Sevilla. Vamos arriba a Sevilla. Antonio, estás cansado, ¿no? Es que ya has practicado conmigo. Lo dejaste cansado. Bueno. Bayo Frederick dice: sí. Saludos, estimados. Hacía tiempo que no los escuchaba en vivo, escuchaba los podcasts desfasados, pero siempre escuchándolos. Gracias por estar ahí, Bayo. Bienvenido al podcast. Carlos Medina dice: saludos de Temuco, Chile. Vamos arriba, Chile, bien ahí. Y Adrián Fernández Sensei me dice: saludos de Argentina. Adrián, te debo un PDF. Me olvidé, ahora que veo tu nombre me acuerdo. Me pongo las pilas. Bueno, primero, ¿por qué usamos el nombre FAL? ¿No? Porque quiero apuntar a lo que mira, dice Diego Andrés Bello, dice: creí que disfrutaban hiriendo sensibilidad. No disfrutamos. Pagamos un precio bastante alto, pero intentamos no hacerlo. Porque el argumento es: el karate, bien entendido, es funcional, ¿no? Y nosotros no decimos en ningún momento que el karate no es funcional. Lo que decimos sí es que hay formas de ver, de vivir y de practicar y estudiar el karate que no apuntan a la función de la autodefensa. Hoy me escribieron un comentario en uno de los podcasts anteriores, hoy, diciendo que el karate era un arte marcial y que si solamente nos enfocábamos en la defensa, perdería lo del arte y por lo tanto perdería la esencia del karate okinawense. Bueno, nosotros estamos a años luz de esa posición. Para nosotros no hay nada de artístico implícito en el karate. Eso, el arte marcial es un concepto occidental. No hay un concepto okinawense ni japonés. El budo no tiene una connotación artística. Pero para diferenciar en la mente de la gente que nos escucha, qué tipo de karate nosotros estamos intentando profundizar, utilizamos el nombre de karate funcional para diferenciarlo de las otras nomenclaturas, el karate tradicional, el karate deportivo, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿por qué? Pero al decir esto estamos diciendo que el karate tradicional
no es funcional desde el punto de vista de la autodefensa. Y que el karate deportivo no es funcional desde el punto de vista de la autodefensa. Y me parece que merece que digamos, que argumentemos por qué. Bueno, afirmaciones no son datos. Me parece que es pertinente que presentemos una argumentación sólida de por qué pensamos eso. Entonces, me gustaría que empezáramos por el multifacético llamado karate tradicional, que puede ser, hay una lucha de discurso por quién hace el karate tradicional, pero me gustaría que de todas maneras hiciéramos un contraste entre lo que nosotros vemos como funcional y lo que se hace en el llamado karate tradicional, para apuntar a las diferencias, no para poner que una es mejor que la otra, sino para apuntar cuál es más consecuente con la función de defenderse, basada en la información que viene en los katas, como muy bien decía Pepe Sensei. Empieza tú ahora, Pepe, y luego sigo yo. Sí, bueno, matizar varias cosas, ¿no? El concepto tradicional a veces que es tan amplio que nos puede, digamos, satisfacer nombrar la palabra tradicional, porque, claro, cualquier cosa puede ser tradicional en el momento que uno la ejecuta y alguien le sigue. Yo lo que no estoy de acuerdo es que sea karate. Hoy he hablado con un compañero que exista el karate tradicional como tal. Existe el estilo tradicional. Puede existir el Shotokan tradicional, puede existir el Shitoryu tradicional, puede existir el Wado o cualquier otro estilo tradicional. El karate como tal, complicado. Sobre todo viendo prácticamente lo que hemos visto en estos tiempos, donde casi no se sigue ninguna de los puntos que definirían que es una tradición. Tanto es así, que otras veces lo hemos hablado, que hay gente que se llama tradicional y uno de los puntos que sería preceptivo de que se llama tradicional es que sigue a una línea de maestros, ¿no? Pero no solo al nombre de la línea de maestros, sino también una línea de pensamiento que esos maestros han transmitido. Y vemos que se hace todo lo contrario, con lo cual ya se ha roto la tradición en el mismo estilo. No hay. No, y claro. luego las Shotokan no katas hace además... lo que hacía Funakoshi. No, pero tampoco Shitoryu, quiero decir, tampoco hace lo que hacía Mabuni. O sea, si somos realmente críticos y leemos en profundidad lo que dicen los maestros, lo que se practica hoy día en los dojos y aquellas personas incluso que dicen, yo hago tal estilo tradicional, tampoco lo están haciendo. Yo ya no hablo que sea bueno o malo, ¿eh? Yo no hago un tema de valoración personal. Lo que sí digo es que no lo es. No lo es porque la misma dinámica de lo que lleva la organización o el dojo o lo que sea, ha roto con la línea, ¿no? de pensamiento del maestro. Sí. Yo la parte tradicional también matizaría qué tradición, ¿no? Es como la gran pregunta, porque como dijo Pepe, tradiciones hay muchas y todo puede ser una tradición si al final alguien hace cosas y esas cosas que se hicieron se van siguiendo. No, pero claro, pero no todo puede ser tradición, sí, tiene que tener unos requisitos. No, claro, claro. Pero que me refiero que pueden surgir en cualquier momento. Es a lo que me refiero. Yo podría, claro, si mi alumno cumpliera esos requisitos y su alumno y el suyo, se crearía una nueva tradición y podría claro, karate tradicional. Cuando lees sobre tradición, ahí se habla de tradiciones y además de tradiciones antiguas. O sea, se hace una valoración que puede haber tradiciones recientes, ¿no? Que se hayan creado. Pero tiene como unas normas, ¿no? Para hacer en este caso, tradición. Por eso yo afirmo de que el karate tradicional no existe. Ahí es donde iba yo, básicamente, claro. Porque digo, si al final la pregunta clave está en qué tradición ponemos como tradicional del karate. Si al final no, si nos fijamos en la generación que todo el mundo entiende por tradicional, que es la gente que dice, no, yo hago el karate de Funakoshi o el karate Mabuni o de Miyagi o de quién sé yo, toda esa gente, cada uno hacía el karate a su manera. Y los alumnos de ellos cambiaron cosas como les pareció. Entonces, al final, digo, ¿de qué tradición estamos hablando? Pero aparte, el karate como, más allá de estilos incluso, el karate como sistema, el sistema que
codificó Anko Itosu, el sistema que adoptó y exportó Choyu Miyagi, Ken Wamabuni, Isshin Funakoshi, el karate que se decidió ponerle karate el 25 de octubre de 1936, ese sistema bien es una ruptura, es un corte con las tradiciones que tenía el arte marcial okinawense hasta el momento. Uno nuevo. Es uno nuevo, incluso Miyagi habla de que hay que ponerle nombre a las técnicas. O sea, las técnicas son tan nuevas que no tienen nombre. En esa reunión, Choyo Miyagi habla, ¿qué vamos a hacer con los nombres de las técnicas? Dice, yo estoy trabajando en ponerle nombres, pero es un trabajo que está por hacer. O sea, por eso mi posición es de que el karate no tiene la edad para el tradicional y y yo pienso que las raíces del karate son funcionales. O sea, lo que venía antes de este modelo de exportación que se hizo para asimilarse al Japón, esas raíces sí son funcionales, pero los requisitos, la función con la cual el karate fue formado, no estaba centrado en la funcionalidad de la autodefensa, tenía otros objetivos que eran funcional como un tipo de ejercicio físico, etcétera, etcétera, y que encajara dentro del marco, del paradigma del budo, que tuviera su forma de competencia, como el judo y el kendo y todo eso, y que tuviera sus grados y que tuviera su kihon, su kata, su kumite. O sea, creo que hay un desfasaje entre el proyecto inicial de exportación del karate y lo que después nos llegó hasta nosotros en cuanto al discurso que se nos vende. Porque el karate, si bien dice servir para la autodefensa, pero tiene metodologías de entrenamiento que están desprendidas de la realidad de la violencia. Nadie te pega y deja el brazo colgado así para que vos lo bloquees o lo agarres. Nadie te pega un suki. O sea, el karate tiene formas de defensa que no son aplicables a la defensa personal, contraataques que no existen en la vida real. Justo ese sería el siguiente punto, ¿no? Es decir, bueno, ya viendo el problema que hay dentro de la misma palabra tradicional, existe el otro tema que es, suponiendo que eso fuese una tradición, es una tradición basada en una idea que no tiene nada que ver con la defensa personal. Es una idea cultural, es una idea deportiva, lúdica, no tiene esos puntos que, como dices tú, Jorge, de buscar una situación real, de tener pruebas de presión, bueno, de todo lo que conlleva en la vida real, ¿no? Lo que pasa es que pensado para... Claro. Lo que pasa es que lo que se cambia con el tiempo son los puntos de referencia. Por ejemplo, si antes se tenía los puntos de referencia de lo que funcionaba y no funcionaba en favor de la realidad, es decir, que tú demostrabas o por necesidad o bien porque querías, se te presentaba una situación donde tú resolvías, era un punto de referencia para decir que el karate era funcional. Hoy día los puntos de referencia han cambiado totalmente, con lo cual ya no se usa eso como un punto de referencia a lo tradicional. Lo tradicional ha habido un cambio, a mí no me gusta llamarle evolución, porque no todo lo que cambia es evolutivo, tiende a la evolución, sino que lo que hay es un cambio de paradigma, es decir, lo que antes era un karate tradicional, ahora se le llama karate tradicional a otra cosa, que no tiene nada que ver a lo mejor con lo que se hacía en el inicio. Y hubo dos cambios. Primero, hubo ya un cambio cuando se le empezó a llamar karate y otro cambio cuando los estilos. Claro. Hubo dos cambios. Y además, hoy también lo hablaba con el compañero, ¿no? Los argumentos que se utilizan hoy para definir el karate tradicional, que son el do, básicamente, si tienes do es tradicional, si no lo tienes, no lo es, ¿no? Y
como una amplificación o un desarrollo natural del karate tradicional a la competición. Es decir, dos elementos que no tienen nada que ver con el karate antiguo. ¿Y existía el do en aquella época? Posiblemente, pero no se interpretaba desde el punto de vista filosófico ni desde el punto de vista espiritual, sino más bien como algo cotidiano que una persona, por pura necesidad, tenía que mantenerse en equilibrio, ¿no? Si uno lee los preceptos de Matsumura, el do estaba presente. Ahora, Matsumura no definía su arte marcial por el do, pero tampoco, yo hago la pregunta, ¿qué estilo entrenaba Soko Matsumura? Claro. ¿Qué estilo entrenaba Kenma Mabuni? ¿Qué estilo entrenaba Gishin Funakoshi? ¿Qué estilo entrenaba Anko Itosu? Y así puedo seguir. ¿Qué estilo entrenaba Kanryo Higaona? En cambio hoy estamos a los palazos entre los estilos, el Dento, el Seito, el Daito, y es algo que lamentablemente pertenece a la exportación del karate y a lo que yo le puse aquí en mis apuntes, le puse la retroimportación. Porque lamentablemente eso que se exportó de Okinawa al Japón, ahora se exportó de Japón a Okinawa. Y también tenemos los estilos en Okinawa, ¿no? Por ejemplo, con respecto al segundo punto, antes que se me olvide, hablando del tema de competición, ¿existían enfrentamientos posiblemente en aquella época? Sí, seguro, como en todas las épocas, donde la gente se quedaba, no para pelear, no hablo de las peleas, de los enfrentamientos que hacían, sino pues, seguramente algún tipo de campeonato, de enfrentamiento, de duelos o de pruebas hacían, pero el contexto no era el mismo, es decir, no había reglas tan estrictas que fueran quitándole la funcionalidad. No. Posiblemente era como pasaba aquí en la Edad Media, la gente se pegaba y el que quedaba de pie ganaba y el Yuchoku Higa, la mano fuerte de Okinawa, perdió un ojo en una de esas. O sea, no, era otra cosa, y era para unos poquitos, porque son nada más que unos poquitos los que tienen el ADN para meterse en una cosa de esas, ¿no? O sea que era otro universo, por eso es importante hacer la diferenciación. Esta gente no se andaba con chiquitas. Pero déjame leer que viene un montón de comentarios. Diego Andrés Bello dice, arte marcial no es la traducción del budo, ¿no? No. Budo es, el bu es parar la lanza y el do es camino. O sea, no tiene nada que ver con, no tiene una connotación, artística. Lucho Muñoz dice, buenas tardes, hermoso tema el que tocan hoy. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Bienvenido, Lucho, gracias por estar. Alejandro Cavaliari Sensei dice, excelente explicación, Sensei Pepe. Existen los estilos tradicionales, pero no karate tradicional. El estilo tradicional es continuar con las bases de un estilo, pero el mismísimo Mabuni decía, evoluciona, pero no olvides los principios. Por tanto, la evolución hace del karate. Sí, justamente. Santiago dice, para la RAE tradicional es cualquier cosa que empieza una generación y la perpetúa la siguiente. Ok, 2 generaciones es tradicional, o sea que estamos equivocados. Gracias por la corrección, Santiago. Está gastado el tema tradicional. El término original me parece más adecuado. Así que un karate tradicional, porque ya va más de 2 generaciones. Así que me retracto. Diego Andrés Bello dice, ¿y si la tradición del karate es la adaptabilidad, cambiarlo es tradicional o deja de ser tradicional? Y el tema es ese, que todos los que han creado una tradición han cambiado lo que recibieron, ¿no? Santiago dice, exacto, Garibaldi, es como antes y después de Cristo, antes y después de 1936. Cristóbal Talavera dice, buenas noches de Sevilla, saludos, bienvenidos, Cristóbal, gracias por estar ahí. Diego Andrés Bello dice, nos legaron un juguete roto, hay que aprender a jugar con él así o arreglarlo. Estamos en el intento de descubrir cómo funcionaba antes de que se rompa y a ver si podemos reconstruirlo, ¿no? Bayo Frederick dice, a pesar de los pesares, dentro del karate se menciona continuamente a la tradición, a lo tradicional, cuando en realidad lo que se menciona como tradicional, intentando asimilarlo a puro, no ha sido otra cosa, si lo analizamos históricamente, que el establecimiento de nuevos paradigmas que rompían con la tradición anterior. Justamente, estoy completamente de acuerdo. Dice, no se puede considerar a Itosu como el transmisor de una tradición anterior que él modificó y rompió, como no se puede considerar a Funakoshi y a su creación
como es el Shotokan, como una tradición, sino más bien como el punto de ruptura con una tradición okinawense anterior, que fue muy modificada tanto en la letra como en el espíritu. A eso es a lo que me refería yo, estoy completamente de acuerdo. Mira, escribe Gerardo Valve, sensei. El Do solo toma partido de manera oficial en Okinawa a partir del 56. Matsumura habla de camino, que no es lo mismo que la referencia del Do japonés. No, pero digo, habla del desarrollo espiritual de la persona, del guerrero, ¿no? Dice, perdón, buenas tardes a todos, amigos. Tengo aquí, si quiere, un pequeño escrito, creo que es pequeño, lo tengo en el móvil, espero que sea bien, donde habla del significado de tradicional, en una página bastante buena que estudia sobre... Me quedan dos comentarios. Sí. Dice, Gerardo dice, Yuchoku Higa perdió su vista izquierda. Es cierto, pero más acá en el tiempo, en el Kyudokan Budoyo, se suspendió la práctica del Irikumi porque también un alumno perdió una vista. Por eso hay que cuidarla, ¿no? Y las prácticas difieren, ¿no? David Borrego dice, buenas noches desde Cádiz, excelente tema de debate, un placer escucharlos. Bienvenido, David. Y cayó Amalio Sensei, Nekokan dice, buenas tardes. Buenas tardes, Sensei, bienvenido. Dale, Pepe. Sí, bueno, es una página bastante buena que yo lo suelo leer de vez en cuando, porque que habla sobre los significados, ¿no? Se llama significados.com, si alguien está interesado. Y entonces en este caso habla del significado de tradicional. Aquí hablo de un contexto general, pero se puede aplicar al karate perfectamente, ¿no? Dice, tradicional es un adjetivo que se refiere a aquello perteneciente o relativo a la tradición. La palabra, en este sentido, deriva del vocablo tradición, que proviene del latín traditio, traditionis, y se compone con el sufijo al, que indica la relación o pertenencia. Lo tradicional en este sentido alude al conjunto de costumbres, prácticas, valores, saberes y creencias que son transmitidos de generación en generación y que hacen parte de la cultura de una comunidad, en este caso humana, ¿no? De allí que aspectos considerados tradicionales y por ende distintivos de la cultura de una sociedad determinada sean los valores, la idiosincrasia, las instituciones, la historia y la lengua propia de ese pueblo o nación. Asimismo, expresiones artísticas como las de las danzas y la música tradicional o gastronómica en este caso, como la comida tradicional, forman parte de un acervo cultural de un pueblo. Dice, originalmente, antes de la invención de la escritura, lo tradicional era aquello que se transmitía, está hablando antes de la escritura, Sí. de forma oral a los descendientes y que comprendía el conjunto de conocimientos, ideas, creencias y valores de los ancestros que los ancestros entregaban a las nuevas generaciones. En este Pepe, sentido, ya se pasó. Es larguísimo. no, no queda poquito, nada más. Dice, lo tradicional coincide en gran medida con el concepto de folclore y sabiduría popular, ¿no? Por otra parte, tradicional también puede hacer referencia a la actitud o conducta a seguir, las ideas, las normas o costumbres del pasado, ¿vale? Eso es más o menos lo que dice. Es decir, que no implica solo... implica muchas cosas ser tradicional, ¿no? Entonces, en el momento que se rompe algo de esos puntos, pues podemos llamarlo una nueva tradición. Pero así todo, la clave yo creo que está en que la tradición que se sigue, y esto es indudable porque todos los que dicen que hacer karate tradicional siguen la tradición de un maestro y esa foto que tienen ahí es de cierta época, esa tradición que se sigue está persiguiendo un objetivo muy distinto al que podría tener el karate anteriormente. O sea, claro. esa es la clave. Y aparte, digo, porque me gustaría que siguiéramos profundizando, pero aparte también hay que ver la intención con la que se utiliza el término tradicional. Y la intención que se utiliza con el término tradicional es decir, original. Tiene una conexión directa con el pasado del karate. Y lo que está demostrado históricamente es que no es así, eso no es la realidad. El karate que hoy tenemos nosotros, que nos llegó a través de nuestros maestros, no es el karate original. El karate, los Ryu que empezaron a partir de 1936 no son el karate original. Nos guste o no nos guste, ¿no? El Shito Ryu no lo es, el Goju Ryu no lo es, el Wado Ryu no lo es, el Shotokan no lo es, el Uechi Ryu no lo es, ningún Ryu es original. El karate no tenía Ryus. Entonces, la intención de utilizar la palabra tradicional era apuntando a un pasado del cual se desconectaron. Y se desconectaron históricamente, se desconectaron técnicamente,
se desconectaron metodológicamente de un montón de formas, se desconectaron de aquel pasado y crearon algo nuevo. No lo estamos diciendo si es bueno o es malo, estamos diciendo que no es lo que dice ser hoy, ¿no? Y aparte también, digo, otra de la dicotomía que me gustaría discutir con ustedes es que lo discutimos el sábado pasado un poco, con Franco Recurso Sensei, Alejandro Cavaliari Sensei, Lucio Martínez Sensei y Ariel Garófalo Sensei, donde se pone una dicotomía, karate tradicional versus, por así decirlo, karate deportivo. Y, y yo tengo dos comentarios para ese verso. Es que para mí el karate deportivo que acepta que ser deportivo es muchísimo más funcional en sus metodologías y en su resultado que el karate tradicional, porque sabe lo que hace, sabe cómo hacerlo y lo hace, y tiene un objetivo bien definido que es alto rendimiento a la hora de competir. Y sabe cómo llegar a eso y tiene metodología de entrenamiento que producen ese resultado consecuentemente. Si vos haces eso que ellos hacen, llegás a hacer eso que ellos son y a los resultados que ellos tienen. Es una metodología probada y probada y probada, o sea que saben lo que hacen y llegan a donde quieren llegar. En cambio, del otro lado, del tradicional, nos rompemos las vestiduras diciendo que no es deportivo. Y para mí el karate deportivo es el resultado lógico del llamado karate tradicional. En el karate tradicional, cuando tenemos 3 disciplinas, tenemos Kihon, Kata y Kumite, y hacemos Kihon y Kata, y a la hora de hacer Kumite tiramos el Kihon y el Kata por la ventana, ¡pum!, para afuera, y hacemos otra cosa completamente diferente en el Kumite, que es suspicazmente parecido al Kumite del karate deportivo. Yo creo que... No, es muy parecido. Yo tenía una experiencia, yo trabajo con una persona de Goju Ryu, mucho nivel, donde tú lo veías hacer kata y era súper tradicional. Y cuando se puso a hacer combate de juego, no te estoy hablando ni siquiera de un enfrentamiento, con uno de los alumnos que era un niño, lo primero que hizo fue hacer movimientos de competición. Literalmente. Y digo, ¿qué ha pasado, no? Aquí en este... Y literalmente y históricamente el karate deportivo son personas de karate tradicional midiéndose unas con otras. A ver quién hace más bonito el kata y a ver quién lo hace mejor y quién es más rápido para enfrentarse. O sea, tuve las competiciones antiguas donde había más contacto, donde había una variedad de técnicas un pelín más amplia porque todavía no se había restringido tanto, pero también ves el mismo problema funcional que podríamos ver hoy. Son dos tíos tradicional midiéndose. Pero los deportistas... hace unos días se hizo un comentario en el foro, que no sé si hay karate Yusuke Yukai, creo que sí, donde un compañero exponía de que era, o sea, como que es natural que se marque porque se aludía como que en el Kenjutsu tú no te puedes pegar palazo con el otro porque si no lo matas. Entonces que tenía una cierta lógica eso de marcarse puntos, ¿no? Y alguien le contestó de forma muy hábil, dijo, sí, la diferencia es que la persona que tiene el sable sí sabe que es un sable que corta y que sabe que no le puede dar porque si no le hace daño, ¿no? Entonces, quiero decir, no creo que sea una justificación, es una forma de entender la práctica, posiblemente para proteger al oponente. Yo, para mí, como boxeo que hago, yo nunca me considero boxeador, no lo soy, pero sí hago boxeo, se puede trabajar a un nivel alto sin necesidad de hacerse daño. Quiero decir que tenemos, parece ser, que es que el karateka es especial y no se le puede tocar, ¿no? Yo acostumbro a medirme con gente, porque es una forma de yo practicar, ¿eh? Me gusta, tengo aquí contactos, voy a gimnasios donde se hacen MMA y me mido yo personalmente combatiendo con alguien, hago sparring, digamos, con adversarios distintos, intento que siempre variar y tal. Y en un combate de MMA hay mucho contacto y valen muchísimas cosas que en karate deportivo están prohibidas y yo no me he muerto ni tengo un problema cerebral. Bueno, que yo sepa, no tengo un problema grave cerebral ni nada de eso. O sea, se hace de una forma cordial, amable y uno puede medir sus capacidades de una forma concreta. ¿Por qué lo hago ahí? Porque me permite un repertorio técnico amplio, pero no por otra cosa. O sea,
Claro, pero digo, es una elección, ellos podrían elegir, porque para mí el nivel de contacto no define si es más o menos deportivo. No, Está el Karate Combat, donde están algunas estrellas del karate deportivo que ahora van a pelear eh, en full contact, ¿no? Y yo sé, porque tengo información de primera plana, de que los que van a competir, estos karatecas del karate deportivo que van a competir al karate combat, no hacen karate deportivo en preparación. Van a entrenar MMA, van a entrenar boxeo, van a entrenar jiu-jitsu. O sea, dejan eso porque no los prepara para el karate combat. Tienen que hacer otras cosas complementarias que los prepare para el karate combat. O sea, el karate deportivo, para mí, es excelente en hacer lo que se propone hacer. No se propone hacer otra cosa. Y por eso digo, ellos la tienen bien clarita qué es lo que quieren hacer y lo hacen. Los que estamos confundidos somos los que estamos del otro lado los que decimos, no somos deportistas, porque el karate no es un deporte. Bueno, ¿en qué consiste la deportividad del deportivo y en qué consiste la no deportividad del karate tradicional entonces? ¿No? Porque ¿cuáles son los elementos en concreto? Para mí, la diferencia es que el karate deportivo acepta su función y trabaja en pos de ella, mientras que el karate tradicional se aferra a unas metodologías que no tienen otra función que el ejercicio físico, pero las viste de deportivo, las viste de defensa personal, o sea, como que está el claro. argumento de que se puede entrenar las dos cosas, ¿no? Que se puede entrenar para defensa personal y para el deporte. Y no se puede, porque son dos cosas completamente diferentes. O sea, nosotros no estamos criticando a nadie, a ninguna persona en particular, ni a ninguna escuela en particular. Lo que estamos hablando es de metodologías, de comprensión de lo que se hace y de los resultados a los que se lleva. ¿Qué tipo de practicantes, con qué habilidades terminan esos practicantes después de haber sido expuestos a este tipo de metodologías? Y es evidente que la gente que hace karate deportivo de alto nivel llega a ese objetivo que se propusieron, que es competir a alto nivel, y desarrollan atributos físicos y técnicos en función de el Shiai Kumite. Ahora, todos sabemos que no es defensa personal. Pensar que eso es hay que ir a un psicólogo si uno piensa que eso te sirve la defensa personal. No es una metodología de defensa personal, digo yo, ¿no? Y por eso a veces habría que discutir un poco qué es lo que lo hace deportivo a uno y tradicional al otro. Yo pienso que en su ámbito el karate deportivo es mucho más funcional que el karate tradicional, porque trabaja en pos de la función. En cambio, nosotros en el lado del karate tradicional estamos al libitum, hablando de la forma, de poner el ángulo de la cadera acá, la rodilla allá, siempre la forma exterior, nunca el resultado final, el efecto de lo que se está haciendo, ¿no? Por eso es más funcional el deportivo, porque el karate tradicional, entre comillas o lo que sea, pone un objetivo y entrena otra cosa. Entonces, claro, nunca va a ser funcional porque si tú... El karate pero para ser un gran... Lo que pasa que hay que ampliar un poquito la información. Vamos. Que es que el karate deportivo consta de dos partes. La parte de kumite, que necesariamente tienes que tener una táctica, aunque sea deportiva, y la parte de kata, que eso sí que está alejado eso sí está alejado bastante. Por ejemplo, el karate tradicional está más cerca las katas del karate tradicional que de las katas deportivas. Sí. Sin embargo, en el aspecto de kumite no. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Luego se puede plantear de la eficacia, claro, porque como lo que quieres llegar, no te importa el efecto. Llegas, desplazas grande. Si tú tuvieras que pegar fuerte, seguramente no desplazaría de esa manera. Te acercaría, te asentaría y pegarías. O sea, sobraría mucho de lo que se hace. Pero a nivel táctico sí tiene elementos comunes, ¿no? Con el karate funcional. Pero a nivel de kata está súper alejado de todo, vamos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo pienso que la competencia de kata es muchísimo más nociva para el karate funcional que la competencia de kumite.
Muchísimo Sí, más. 100%, claro. Pero, porque en la competición de kata no hay ni un solo elemento, ni uno, creo yo, que te pueda ayudar bueno, quizá la forma física, pero ni un solo elemento que te pueda ayudar en una parte funcional, ¿no? O sea, porque no estás haciendo nada que te ayude metodológicamente a... Yo soy competidor de kata y absolutamente nada, ya te lo digo. Claro, o sea, no veo yo conexiones, ¿sabes? Mira, tanto es así que hay una máxima, no sé ahora porque no me muevo en ese mundo, que había una máxima donde se decía que si eras bueno en kata no eras bueno en kumite, y si eras bueno en kumite no eras bueno en kata. O sea que hay una separación obvia, ¿no? y Sí, claro, pero porque hay que elegir, ¿no? hay una especialización en pos de un reglamento que los diferencia tanto que hay que tener cualidades físicas, atléticas diferentes. No están forjando karatecas, están forjando cateros y kumiteros. Si eres Mirá, bajito, con el centro de gravedad bajo, te va a salir mejor las katas, y si eres alto y flexible, pues el kumite, obviamente. bueno, Y la mira, gente que es más alta, las katas son más feillas. nos escribe Franco Recurso Sensei, que estuvo en el podcast el sábado pasado. Dice, querido Sensei, los saludo y les comento que estoy de mal humor porque no los puedo seguir escuchando. Lo bueno es que la razón es porque voy a dar mis clases y a entrenar. Abrazo y gracias por enseñarnos siempre. Franco Sensei, él siempre es un ejemplo de buena educación. Santiago dice, había que japonizarse, justamente. Justamente. Y no es algo malo el japonizarse. Simplemente hay que ser consciente de qué significa. Diego Andrés Bello dice, siempre que llegaba un alumno nuevo a mi dojo, le decía que hacemos karate tradicional. Voy a tener que cambiar mi discurso de bienvenida. No, capaz que estás haciendo karate tradicional. Depende de lo que hagas, Diego. No cambies nada por las cosas que digamos nosotros aquí. Lo único que estamos diciendo es cuál es la posición que tenemos nosotros. ¿Está? Alejandro Cavalieri dice, ahí va la bocha, como le decimos aquí, usar la palabra tradicional, la cual a mí no me gusta, por cierto, a pesar de que la usaron en una publicación, por eso uso la palabra seito, original, que es lo que hacemos, pero no por ello seguimos investigando el karate como un todo. Y bueno, el problema con todos estos nombres es que a qué apuntan. En tu caso, Alejandro Sensei, pienso que cuando decís seito original, te referís al original que hizo Kemo Amabuni Sensei. No al karate original, ¿no? John Quesada dice, saludos maestros aquí de nuevo para aprender. Saludos, John, gracias por estar. Vamos arriba a México, ¿eh? Gerardo Valves dice, en Japón se desconectaron y crearon su propia tradición. En Okinawa el hilo conductor hacia lo original aún existe. No para todos, pero está para aquel que de verdad quiera buscarlo. Después Diego Andrés Bello dice, según lo que he visto en los kata, un kumite que se rija con esas técnicas pasaría el 85% del tiempo en el clinch. Tiene sentido, ya que en defensa personal ese es el rango donde pasan los ataques. Justamente. La distancia es completamente distinta. Santiago dice, ¿qué decía el precepto número 12 de Funakoshi? El tiro le salió por la culata y tuvieron que esperar 2 meses luego de fallecido para empezar las competencias deportivas en Japón. Y claro, por eso a eso es lo que se refería Pepe Sensei cuando decía que los estilos de hoy no hacen lo que decían sus fundadores, ¿no? Entonces, Bacho Freddy dice, entonces, en referencia al título del dojo abierto, podríamos decir, ¿el karate deportivo sí es otra cosa? No quiero involucrar al dojo abierto porque no le pusimos el título nosotros, lo hizo la revista Mokusoi, Ariel Garofalo Sensei, y comprendo su proyecto y no quiero ponerlo en tela de juicio. Para mí sí es otra cosa, pero no lo dije en aquel momento porque era su momento. Pero yo entiendo que no se pretende cambiar, que sea otras cosas. Cada uno va a presentar su trabajo desde la perspectiva que hace y de eso trata, creo, ¿no? El podcast. Más que de enfrentar o debatir sobre qué es o qué no es, lo que hace es una reunión de karatecas que van a practicar, ¿no? Punto. Mira, Neko Kan dice, en mi dojo, hoy el kumite pasa por el kakie y un ryu kumite con agarres, derribos y algo de piso, además de los golpes percusivos, usando técnicas de kata. Más de un campeón de kata ha dicho que no le interesa para qué sirve, solo le importa la estética. Por eso,
justamente es lo natural, porque la estética es lo que le da puntuación, ¿no? Carlos Medina dice, según veo, hay un karate con tradiciones okinawenses, quienes desarrollaron su sistema completo, y otro karate con tradiciones japonesas que modificaron lo que se había desarrollado y crearon un sistema deportivo que practica un karate por partes y que cada una de estas no están relacionadas con la otra. Completamente de acuerdo, Carlos, con la acotación de que no fueron los japoneses los que crearon el karate japonés, fueron los okinawenses. Fue Mabuni, fue Miyagi, fue Funakoshi, fue esa generación de sensei Yo quisiera añadir ahí también que eso es un viaje de ida y vuelta, ¿eh? Claro. No es karate va a Japón y se queda, o sea, todo lo que se desarrolla después de haber viajado a Japón, que se viaja antes del 36, allá hay encuentros y movidas, todo eso que se desarrolla vuelve atrás y se implanta como, vamos, en lo más puro de Okinawa. Claro. O sea, El tema ya lo hemos hablado otras veces, es que sí, el problema del karate okinawense, que nosotros llamamos, pues se puede llamar original o funcional, etcétera, etcétera, tenía mucho de chino. Y por eso había que actualizarlo, y si quería quería expandirse en Japón, pues evidentemente pero vamos, toda esa parte Okinawa está se fue plagado quitando. de dojos que hacen el mismo karate que se hace en Tokio. O sea, que Claro. no hay gran diferencia. Lo que pasa es que le llaman Yuri o Sorinri o lo que sea, pero el tipo de karate que hacen es exactamente el mismo que se hace en Tokio. Pero aparte que hay estilos de karate hoy día que no son actuales en comparación con los estilos antiguos, como es el estilo que yo hacía, Shotokai, que es que no tiene ni una connotación del karate okinawense, es puro y duro karate japonés. Claro, Sí, ha nacido ya del karate japonesado, ha nacido, o sea, todo lo que se habla, por ejemplo, tanto decir que el hikite es que si lo pone más arriba o lo pone más abajo, pues Gaby decía que había que relajar la mano de abajo porque arriba era muy violenta, o sea, no tiene ninguna relación con lo que es un hikite, que era agarrar, ¿no? O sujetar, claro, y tirar, ¿no? O sea, está absolutamente desprendido del karate okinawense, vamos, ni se asoma, ¿no? O sea, que sí que existe un karate japonés hoy día. Sí, claro. Claro. Mira, Gerardo Valdés dice, a ver, esto es así, me gustaría saber cuántos entrenan en el Makiwara diariamente buscando el dominio técnico necesario para ser definitivo. Eso es ti. ¿Cuántos entrenan las puntas de los dedos de sus pies buscando penetrar en el objetivo? Eso es ti. Y podría continuar. ¿Y qué quiero decir? Que solo la especificación y angulación hacia el dominio específico nos convierten únicos. Eso es ti. Pero si queremos hacer 1000 cosas, nunca podremos ver la efectividad. Y Franco Recuso Sensei dice, el kumite como deporte y el kata como deporte son dos deportes distintos. Estamos hablando de una persona que tiene una trayectoria de élite mundial en el kumite, ¿eh? Son dos deportes distintos. Sus entrenamientos son muy diferentes. Podrían hasta tener campeonatos separados si quisieran. Igualmente pienso que está bien que se manejen en un único campeonato. Solo expreso que son dos deportes distintos. Completamente de acuerdo, Sensei. Alejandro Cavaliari Sensei dice, exacto, el original de Mabuni Kenwa. Uke no Gensoku, Hokei, Bunkai Kumite, Tenshin Happo, etc. O sea, a lo que se refiere del karate original, que entrena él, buscan el karate original de Kenwa Mabuni Sensei. Daniel Alvarado Sensei dice, llegando tarde, pero aquí estoy. Saludos a todos. Gracias por estar ahí, Daniel. Qué suerte que pudiste llegar. Dice, después de la Segunda Guerra, Okinawa quedó bajo administración de Estados Unidos. Por eso el karate se desarrolló diferente que en Japón. Bueno, es que hay un montón de elementos históricos, geopolíticos, socioeconómicos, etcétera, que han formado el karate. Entonces, bueno, ahora dijimos lo que nos parece el karate tradicional, lo que nos parece el karate deportivo. Ahora es hora de que digamos, okay, ¿qué es el karate funcional? Por supuesto, yo estoy de acuerdo con Ramón, que ayer me decía que el karate es funcional por definición, y con Gerardo Sensei, que la semana pasada también decía, pero el karate es funcional por definición. Y yo digo que sí, estoy de acuerdo, pero en el momento actual del karate y las diferentes corrientes que hay del karate,
creo que es necesario y es válido marcar una diferencia para la vertiente que nosotros, de la cual nosotros somos parte. Y para eso utilizamos la funcional. ¿Para qué? Porque sabemos que nosotros no somos los únicos que hemos tenido una carrera dentro del karate tradicional y que hemos tenido que buscar más allá. Entonces, utilizamos el término funcional para decirle a otros buscadores, hey, aquí estamos, vamos a buscar juntos, ¿no? Es una llamada a acción a los que están buscando lo mismo que nosotros, no dando a los que están buscando otra cosa. Pero es una bandera para llamar la atención de aquellos que están en la misma búsqueda. Claro, es una forma de hacer, pero basado en una forma de entender el karate, de ideas, ¿no? De experiencia, de que sí no funciona, que sí, o que no funciona. Es decir, es pasarle el bisturí, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero quizá no tengáis la autoridad, ¿no? Yo creo que hay que conocer a las personas. Y tanto Jorge como yo, que nos conocemos hace tiempo, sabemos que llevamos toda una vida. Cuando digo toda una vida, no es que vayamos al dojo 2 días a la semana, sino que entrenamos a diario, estudiamos otras artes, estudiamos disciplinas, estamos en contacto. Te duela o no te duela el cuerpo, practicas, das clases, o sea, investigamos, no solamente hablamos de karate, no solamente leemos documentos que otros han escrito, sino que leemos documentos, o sea, que escribimos documentos propios, basados en nuestra razón y en nuestra experiencia. Y entonces, si nosotros no estamos autorizados a hablar de esto, de lo que nosotros hacemos, O sea, ¿cómo no voy a estar autorizado de lo que yo hago? Yo no podré estar autorizado de lo que el karate deportivo porque no me dedico a ello. Aunque puedo tener opinión. Es decir, que para opinar de medicina no hace falta ser médico. Para tratar a la gente sí, pero para hablar de medicina no hace falta ser médico. Entonces, claro que estamos autorizados, porque es lo que hacemos y lo que sentimos y lo que estamos investigando. Es más, es que no hemos llegado todavía a ningún sitio. Esto es un comienzo, estamos trabajando en ello y mañana descubrimos otra cosa y la incluimos. Y a lo mejor cosas que hemos descartado en un pasado, pues a lo mejor las revisamos porque tenemos apuntes, tenemos vídeos, afortunadamente, y decimos, uy, este ejercicio ya no lo hago con lo que funcionaba, ¿no? Y lo vuelves a admitir. Es decir, es un juego, ¿no? de experiencia. Entonces, el karate funcional es constante estudio de lo que hace y replantearte. No es que yo digo, yo hago karate funcional porque le pego un puñetazo más fuerte que tú a la gente. No va por ahí. No va por ahí. Va de la razón y de la experiencia, ¿no? Que son los dos elementos que creo que podemos tener más fehacientemente, ¿no? O sea, porque la razón te puede errar. La razón te puede decir que hay una rama en la oscuridad o que es una serpiente. No lo sabes. Pero la experiencia te hace ver que es una rama porque está al lado de un árbol, en esa zona no, el conocimiento también, ¿no? Que es experiencia, que por esa zona no hay serpiente, por las razones del terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una mezcla adecuada de experiencia y de razón te lleva lejos, quiero decir, te lleva a razonamientos que por la pura imitación de lo que nos enseñaron, lo que dijeron otros, que se supone que son más listos y más inteligentes que nosotros, por el simple hecho de haber nacido en una zona determinada, pues claro, no es lo que nosotros buscamos en el karate. Nosotros lo que buscamos es a dónde podemos llegar, no dónde estoy, dónde podemos llegar. Hay un punto en el estoicismo, ¿no? Que ya hablaremos en su momento, ¿eh? No sabemos cuándo, ¿no, Jorge? Pero en su momento, que habla precisamente de que lo que haces mañana tiene que ser mejor de lo que has hecho el día anterior. Porque si no, no existe evolución y no tiene sentido lo que haces. Y además no hay que tener miedo a errar, es decir, las cosas no están terminadas y nosotros nos basamos en eso, en el practicar, y a lo que hacemos le hemos llamado karate funcional, aunque es como decir, hombre, lo lógico es que sea funcional el karate, claro, lo lógico es que el fuego queme. Y el agua moje. Y el agua moje, claro, pero no por ello es menos verdad. Que sea lógico no significa que sea verdad. Porque como es cierto que hay un karate funcional, que el karate es funcional en sí mismo, porque es su función ser funcional,
se ha perdido. Bueno, pero y entonces hay que definirse, ¿no? Yo quería añadir ahí dos cositas. La primera relacionada con la necesidad, ¿no? O sea, con si hace falta o no ponerle el apellido funcional. Como decía Jorge, ¿no? O sea, nosotros tenemos una visión, bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que acaban de comentar, tenemos una visión de karate concreta y como dice Pepe, ¿no? Es redundante quizás decir que el fuego quema o que un cuchillo corta o lo que sea. Pero claro, si en la sociedad en la que vivimos vemos que todos tenemos un cuchillo, que ninguno corta y que hay unos pocos que tienen una piedra para afilarlo y están ahí investigando a ver cómo le sacan filo, pues habrá que definir a esa gente, ¿no? A aquellos que están afilando el cuchillo para que corte. Los demás se conforman con que sea de metal y ya está, pero nosotros queremos que ese cuchillo corte. Y eso pasa y la identificación, yo no me identifico con otro tipo de karate que no sea funcional. Claro, por eso digo, o sea, uno necesita ponerle un nombre, porque sí, todos son cuchillos, pero ¿por qué yo quiero que el mío corte? Y, bueno, Jorge esto lo sabe porque tiene información privilegiada, pero la clave está en lo que acaba de decir Pepe, ¿no? En la revisión constante de lo que uno está haciendo y de ser crítico con lo que uno incluso da por sentado, decir, pues lo doy por sentado, pero coño, me llega una información o simplemente lo pongo a prueba y no sale, pues tengo que hacer algo. O sea, si quiero. Claro, mira, en el caso de Jorge mío, que pues, nosotros somos más críticos con lo que hacemos nosotros que con lo que hacen los demás. Lo que pasa es que en el podcast evidentemente sale a la luz y entonces, bueno, pues a lo mejor 3 minutos que habla de que el karate deportivo es otra cosa, pues resuena el eco en las redes como si fuera hecho una bomba, ¿no? Pero yo no me levanto pensando, el karate deportivo no vale, voy a hacer karate funcional. Yo me pongo a practicar, y Jorge igual. Claro. Y yo soy crítico con mis deficiencias, ¿no? Y uno busca en base a su objetivo. Nosotros tenemos el mismo objetivo en este caso. Exactamente. Y tú te pones a entrenar por la mañana, por la tarde, cuando sea, y dices, bueno, voy a mejorar esto para ese objetivo. Voy a luchar por esto para ese objetivo. Voy a intentar. Y no tiene nada no es excluyente. Es decir, no significa que o haces esto o no hagas nada. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana, evidentemente. Pero, claro, porque pero sí hay que entender la diferencia. Otro de los puntos importantes que una vez salió también es que cuando nos ve la gente hacer, dice, es que hacéis lo mismo que hacemos nosotros. Y nosotros decimos que el karate funcional está basado también no en lo que hacemos, sino en lo que no hacemos, ¿no? Y no hacemos determinadas cosas que alejan a lo que nosotros entendemos por el karate funcional. Y eso, por ejemplo, yo no haría kata de competición, no porque la que quiera que la haga, ¿por qué? Porque eso me aleja del kata funcional, ¿no? Por lo tanto, si no hago kata deportiva con los parámetros deportivos de la estética, de la forma, ¿qué kata hago entonces? Pues ahí es donde está lo que hacemos, ¿no? En una cosa que no hacemos y otra cosa que hacemos. Un modelo de kata donde el ritmo sea una combinación real, una forma de moverte donde no interprete la estética, sino los movimientos en su versión más compleja, ¿no? O sea, más incluso las transiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso me gustaría que habláramos un poquito de que, ok, el karate funcional. En función, en virtud de qué definimos la función del karate funcional. ¿No? Dijimos que el karate deportivo tenía una función bien definida y que definían su práctica y su metodología para llegar a esa función, ¿no? Para cumplir esa función. Bueno, en virtud de qué definimos nosotros lo que es karate funcional. Digo, yo tengo una idea bien clarita. O sea, para mí, lo que me salta a la vista es de que los katas están llenos de información que no se utiliza en el karate que yo aprendí. Entonces, para mí, el estudio profundo de los katas, y cuanto más antiguo el kata, mejor, cuanto menos tuneado venga el kata, mejor, más clara es la conexión. Es para mí lo que define la funcionalidad del karate es la información que hay dentro de los katas. El problema es que cuando hablamos de kata, la gente ve una coreografía de movimientos encadenados contra
X cantidad de adversarios imaginarios. Y eso no es el kata. Eso es un baile. Es una coreografía, es un baile. El kata es una secuencia que expresa principios técnicos, principios tácticos y principios estratégicos. Y ahora está en la capacidad del observador, porque en realidad el kata no está para enseñarnos nada, el kata está para resumir lo que ya sabemos. Entonces el observador tiene que conocer estos elementos para poder extraerlos nuevamente del kata. Antes no se enseñaba primero el kata y después la aplicación. Antes se enseñaba la aplicación y después se enseñaba el kata para no olvidársela. Por eso yo hablaba antes de experiencia y razonamiento, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo tuve una experiencia, podríamos decirle graciosa, pero era un poco patética. Quiero decir, como ser de ciudad que soy, el campo, pues solo paseo con el coche y veo el bosque, ¿no? Cuando paso por el lado. Fuimos a Doñana, no sé si lo conocéis la mayoría, pero Doñana es una zona protegida en Europa, que es una de las zonas naturales más protegidas por la fauna que tiene, ¿no? Y la flora, que son específicos de aquí, ¿no? Que no hay en ningún sitio. Entonces está entre Sevilla, Huelva y Cádiz, que es una zona donde, bueno, también se puede visitar, digamos, hay como autobuses que te pasean por allí y luego te llevan a una especie de casa donde observan los animales y demás, ¿no? Y entonces durante el trayecto del autobús, desde la salida a las afueras del parque natural hasta la zona de museo, etcétera, etcétera, había como unos 45 minutos, ¿no? Pues el hombre que nos guiaba, el guía, se llevó todo el tiempo diciendo, mira un lagarto de tal, mira un lagarto cual, uy, mira el pato no sé qué, uy, mira el ave no sé cuánto. Nosotros no veíamos nada. Nosotros veíamos tierra, árboles y agua, ¿no? No fuimos capaces de ver ningún lagarto salvaje allí. O sea, nuestra mirada no estaba educada para ese tipo de información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de kata, a veces el problema no está en el kata, está el que lo mira, lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces, donde unos ven técnicas de defensa y ataque, pues otros vemos estrategias, vemos tácticas, vemos por qué en relación, pues por ejemplo, a una posición. Si decimos que el Ken Gary, Kaizen Genri, ¿no? Dice que una posición con el peso atrasado significa absorber, o una posición con el peso avanzado significa atacar, o etcétera, etcétera. Una posición con el peso repartido significa aguantar o proyectar. Pues las katas eso viene. Entonces, cuando yo estoy avanzando y veo la táctica y veo que aunque el kata tenga defensas altas, obviamente si me fío de las normas que marcan los katas, pero también me fío de mi mirada, yo veo ataques ahí. No veo la táctica de atacar. Lo que pasa es que en vez de con Suki son con Uchis. O cuando es un Nekoshidashi es absorber al otro para luego devolver de la energía, ¿no? Entonces, el punto de mira es lo que hierra, ¿no? Igual que cuando cualquiera de nosotros vamos a un museo, vemos un cuadro y no vemos nada, quiero decir, lo que vemos es una pintura, ¿no? Pues yo creo que el kata es igual. Y el karate funcional lo que pretende, entre otras cosas, es cambiar la mirada para que podamos ver toda aquella información que no somos capaces de verlo si no trabajamos con las herramientas adecuadas, ¿no? Es decir, es dar las herramientas adecuadas para, en este caso, pues resolver esa situación, ¿no? Claro. Yo, apuntando dale, a lo que decía Jorge, la pregunta que lanzaste, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo definimos o qué parámetros buscamos para ver un karate funcional o no? Al final, como dijimos antes, es la función que quieres buscar. O sea, si lo que tú haces sirve para ese objetivo de la autodefensa, sería funcional. Si no, no. Yo, hablando por mi experiencia personal, esto sería un paréntesis, ya no sería editorial Podcast Doy, eso sería editorial Mario Bordón. A mí lo que más me ha ayudado ha sido ponerlo a prueba, pero ponerlo a prueba de verdad, es decir, no es que yo vaya como motobuchoki por los bares a pelearme con la gente, pero sí intento hacer test de presión. Digo, bueno, vamos a hacer un sparring lo más libre posible, con una persona lo menos conocida posible para no tener influencia, donde no me pueda esperar nada y vamos a ver qué pasa. Y ahí es cuando te das cuenta y dices, buah, me pasó, la primera vez que me pasó, me acuerdo que dije esto, digo, llevo entrenando el Suto Uke
durante 9 años y no he sido capaz de meter ni uno. Es como, ¿cómo es posible que yo iba haciendo lo mismo tanto tiempo y no sea capaz de hacer nada? Y dices tú, por algo será, porque no lo estás haciendo bien. Hay un problema ahí. Y ahí fue cuando empecé a... O sea, son estas experiencias las que te ayudan a darte cuenta de que lo que tú buscas a lo mejor no lo estás consiguiendo por la metodología que estás usando. Y es ahí cuando empiezas a cambiar también la mirada, pues dices, pues ya el Sudoku este no lo veo, cuando veo el kata no lo veo como un Oizuki pan y lo paro así, ¿no? Ya tienes que cambiar esa mirada porque tu experiencia te ha dicho que así no pasa y no va a pasar. Justamente, y bueno, ahí tocas un punto que para mí es uno de los puntos claves en el sueño marcial en el que ha caído el karate, es la nomenclatura del karate, donde tenemos técnicas que se llaman de recibimiento, un shutouke, por ejemplo, con la cual es imposible recibir de la forma en que te la muestran. En cambio, es un excelente ataque a la carótida. Eh, eh, pero si uno tiene la perspectiva, los lentes puestos de Uke Keritsuki, no ve más allá de eso. Por eso apuntaba yo a lo que dicen los dos, ¿no? Ok, ¿qué información sacamos del kata? ¿Cómo sacarla del kata? Bueno, lo que define primero es la función. Si lo único que has entrenado en tu vida es percusión, bueno, entonces tienes que salir a buscar otras cosas que te permita, información que te permita ver el kata con nuevos ojos. Tienes que entrenar cosas donde se agarre, se tire, se empuje, se hagan llaves, se hagan proyecciones, porque todo ese tipo de cosas están ahí en el kata. Si no, terminamos en apreciaciones de kata que son imposibles. Cuando intentan hacer el desglose del kata, el bunkai del kata, terminan, desde una perspectiva simplemente percusiva, terminan en cosas que nunca pasan en la realidad. Nunca, absolutamente nunca. Y si el kata está definido como un sistema de autodefensa, entonces tiene por necesidad que concernirse con las técnicas de agresión que suelen ocurrir cuando un humano agrede al otro, no con técnicas de Kihon del karate. Claro, Y pero esto, ahí hay dos cosas distintas, ¿no? Que acabas de apuntar, que me parece muy interesante, ¿no? Una es la información con la que tú vas a mirar el kata, es decir, si has tenido experiencia haciendo grappling, haciendo jiu-jitsu, haciendo judo, cualquier sistema, digamos, de agarre, tire, empuje, luxaciones y tal. Si tienes esa experiencia, es mucho más fácil empezar a ver ese tipo de técnicas en el kata. Ahora, si tú le dices a un boxeador, que solo haya hecho boxeo en toda su vida, ¿no? Y le dices, coge este kata, un kata que tenga mucho movimiento raro, vamos a ponerle raro entre comillas, y le dices, busca una aplicación para esto, a lo mejor como no tiene experiencia en agarres, esto, lo otro, habrá muchas cosas que digo, pues yo esto no sé para qué sirve, ni lo va a encontrar. Hace falta tener también un bagaje, ¿no? En ese No, pero yo añadiría una cosa, el boxeador detectaría... boxeo. Sí. Detectaría, sí, pero detectaría algo que para nosotros es como normal, pero que no lo es. Es decir, cuando habla Jorge de que se ven técnicas percusivas en el kata solamente, el boxeador no vería nunca un karateka haciendo técnicas percusivas. Lo que haría son movimientos al aire, porque está acostumbrado a pegar y sabe lo que es la percusión. Claro, eso es peor todavía, claro. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer karate, mucho tiempo después también, muchos años después, desafortunadamente, o no lo sé, ¿no? Nunca lo sabré. Yo veía defensas y ataques por todos lados. Bueno, pues ahora yo no veo, lo que menos veo son ataques y defensas. Es O que sea, casi... veo agarres, proyecciones, luxaciones. O sea, para que yo vea un golpe en un kata, tiene que ser algo ya tan definido de que sí, es un golpe, ¿no? Es raro, O sea, es raro verlo. mi mirada ha cambiado, sí, pero además ha cambiado para bien. Quiero decir que yo ha habido una mejora, ¿sí? Que yo
lo que yo hago ahora es mejor que lo que yo hacía antes. Sí. Tiene más lógica marcial y es más funcional, ¿entiendes? Por lo tanto, ya estaba ahí. Era yo el que tenía el problema. Claro, era tu mirada. Y ahí es donde apunta también Jorge el segundo punto que mencionó, que me pareció ultra interesante, que es la perspectiva del atacante. Es decir, estamos súper obcecados en que el atacante es Oizuki, o es Maigeri, o un shoot así al cuello, qué sé yo. Pero el atacante, desde un punto de vista funcional, nunca va a hacer eso, pero jamás. O sea, es que es suicida hacerlo, para empezar. Yo la patada más sorpresiva que he recibido en mi vida, todo diré, por un karateka de octavo dan, no, de mi hermana, una patada a la espinilla directa. O sea, yo ya hacía karate y digo, bueno, esto no lo he visto, o sea, esto ¡pum! Cuando era más jovencillo, obviamente, ¿no? O sea, quiero decir que evidentemente el que ataca no piensa como te tú. tira a darte o a agredirte de alguna manera cualquiera y ya está, que no hay. Y eso cambia también un montón la perspectiva de la aplicación, porque si el tío no se queda en Oizuki, o no te hace un Oizuki, sino que yo qué sé, te suelta un volado con la mano o te agarra por el cuello, qué sé yo, pues te pisa. Hay muchas técnicas que no puedes hacer. Claro. Mira, yo el otro día se lo contaba a un compañero, Antonio, que ya lo conocéis porque aparece por aquí de vez en cuando. Quedé con dos compañeros, uno de ellos muy fuerte, además policía, o sea, una persona de la fuerza de esta gente de antidisturbios, fuerte. Estábamos haciendo combate, le enganché un Mawashi, pero controlado, obviamente. Claro, yo una vez que te he dado, nos paramos, ¿no? Porque además fue bien metido, ¿no? Me cogió y me metió una proyección tremenda, que gracias a Dios y gracias al Aikido, pues no, hice de alguna manera una reconversión en el aire, así un poquito gatuna, y caí bien. Cuando vi que me estaba trabajando a un ritmo más alto que yo, total, seguimos combatiendo, pam, y uno de ellos me agarró, me fue a enganchar y le pegué un pisotón directo en el dedo gordo, con el talón. Y dio un salto para atrás y dice, me has pisado. Sí, claro. O sea, esto vale el Fumikomi, ¿no? Quiero decir que a veces esas cosas son eficaces y además son a veces más naturales, ¿no? Y que no nos esperamos porque estamos en la disyuntiva de que el karate te van a atacar a determinadas zonas, tú vas a hacer este movimiento, porque además hay otra componente que se llama ético, es un componente ético. Los karatecas no, pegamos pero no hacer daño, ¿no? Eso me lo han dicho a mí muchas veces, ¿no? Claro, no tiene sentido. Con lo cual ataca casi para ser defendido, ¿no? O sea, hay un montón de componentes incluso de ese tipo que a uno le pasa por la mente como de puntilla, pero que están ahí y que también impide a veces que veamos que, bueno, que hay otra realidad, ¿no? Vamos a hacer una pausita, que tenemos un montón de comentarios. Diego Andrés Bello dice, en nuestro dojo hacemos kumite, sin puntos. La idea es hacer un combate con continuidad. Hay derribos y combates en el piso. Usamos guantes con los dedos libres para poder agarrar y hacer hikite. Termina pareciéndose al kudo y no lo que se vio en los Juegos Olímpicos. Alejandro Cavalieri dice, vuelvo a compartir la opinión de Sensei Pepe. Todo aquel que intente evolucionar, estudiar y buscar ese algo más dentro de su karate hará el llamado karate funcional. Pero hay muchos detractores de eso, ya que no salen de sus libritos. Como dije en varios podcasts, detractores de todo a favor de nada. Justamente Alejandro Sensei. Santiago dice, excelente punto, Pepe. Hablen en algún momento de las consecuencias que están teniendo ustedes por decir lo que piensan. Por ejemplo, lo que le pasó a Mario Bordón en su Gayuco. Salado el tema. Eso es para Alejandro Sensei dice, Kata es el libro donde se guardan cada una de las partes del karate a investigar en los distintos niveles. Un Pinan Nidan no se verá igual con una cinta amarilla que en la etapa de cinta negra y cada uno de sus niveles. Claro, pero para mí, si entrenás Pinan, ya no sé karate original. Estás haciendo el karate de Anko y Tosu, ¿no? O sea, que es el quiebre con la antigüedad. No soy detractor de los Pinan, yo también los entreno, digo, pero desde el punto de vista de la perspectiva histórica, ¿no? Lo que tiene es que tiene estar limitado, tiene muy poco recorrido de cara al Bunkai, pero son buenos, sí. Son magníficos para trabajar. Adrián Fernández dice, ¿cuántos quieren investigar katas? La mayoría no, es más fácil hacer la coreografía y listo, estudiarlo y analizarlo es fácil, ¿no? Julio Ariel Lucero dice, exactamente, concuerdo totalmente con su punto de vista. Muchísimas veces la mirada del practicante no está preparada o correctamente estimulada para observar más allá de la superficie del kata.
Adrián Fernández continúa y dice, es como las matemáticas, uso un programa o me pongo a estudiar y entender los teoremas y todo el esfuerzo que lleva, justamente. Álvaro Marín Gómez dice, en mi opinión, en función a que la información que extraigamos del kata sea fidedigna a la aplicación real eficiente. Empezar por ahí, pero para conseguir eso hay que trabajar desde las sensaciones que empiezan siendo desconocidas y antinaturales, pero con el tiempo de práctica bien enfocada, acaban convirtiéndose en actos naturales y casi involuntarios, pues se han creado conexiones neuronales ante distintas sensaciones que percibimos del agresor en la confrontación. Quizá en eso se basaban los antiguos maestros cuando decían no pensar, aludiendo a que la aplicación debería ser casi un acto reflejo. Quizás ellos conocieron un método de trabajo que en nada se parece a lo que hoy la gente practica. Aprovecho para saludarlos, un abrazo fuerte. Yo no soy completamente partidario de trabajar desde las sensaciones, porque tiene que haber una evaluación, tiene que haber un discernir de lo que sirve y lo que no sirve. Una sensación no es más que eso, una sensación, una percepción sensorial. Puede ser negativa o positiva, pero desde el punto de vista metodológico, no creo que deba ser la última palabra, pero puedo estar equivocado. Había un maestro que hablaba de natural y habitual. Y entonces decía, ponía el ejemplo del tabaco, ¿no? Que una persona fume y se haya habituado y que le cause placer no significa que sea natural, ¿no? Claro. Por lo tanto, es una sensación errónea. Claro, por eso tiene que haber una metodología detrás, ¿no? Claro. Diego Andrés Bello dice, para ver si es funcional hay que hacer un experimento científico. Pones dos personas con el mismo físico, gemelos sería lo ideal, uno hace el karate, otro a ir al gimnasio y después pelean entre ellos a muerte, mientras la madre mira para ver la diferencia. Diego, ahí tenés el guión para una película. Llama a Jean-Claude Van Damme y a Chuck Norris y tenés la película perfecta. No, Van Damme tiene una película que son dos gemelos. O sea que ya la hicieron, bueno. Anda contra Van Damme. No, pero parece que está hablando de la teoría de la relatividad, ¿no? Cuando un gemelo se va al espacio y vuelve más joven que el que se queda aquí. Mirá, cayó Marcelo Salazar, Sensei, dice Fudoshin Doyo Karate Do. Buenas noches, Sensei, gracias por estar ahí. Liber Charrúa, saludos de San Carlos, Uruguay. Con ese nombre no podía ser otra cosa que desde Uruguay. Bienvenido, Liber. Charrúas eran los indígenas que vivían en Uruguay. Son un pueblo con el cual el pueblo uruguayo se identifica mucho. Marcelo Salazar Sensei dice, es duro aceptar que conviene decir karate, pero no hacer karate. Nos quieren decir que somos vendehumos, pero solo buscan cuidar su kiosco. Por lo menos hay que reconocer lo que hace cada uno y listo. Justamente. Nosotros no le queremos voltear el chiringuito a nadie, simplemente queremos hablar en pos de... No, muchas veces no tiene que ver. O sea, yo creo que a veces no se es consciente lo que hace uno. Yo creo, a no ser que haya cierta maldad, que no dudo que la haya también. Normalmente uno hace lo que hace porque cree que está convencido que lo que hace es bueno. O sea, otra cosa es que esté errado. Entonces, no lo veo yo como un chiringuito, sino que simplemente, bueno, ha hecho un tipo de karate. Yo lo he hecho. Yo el karate que enseño ahora no tiene nada que ver con el karate de antes. Tenía funciones diferentes. No estaba engañando a nadie. Evidentemente, si ahora hiciera lo de antes para mantener a gente, sí sería un engaño. Mira, Shoshinkan Guatemala dice, la funcionalidad del karate es relativa. Cada karateka tiene diferente capacidad en la pelea, sin importar la denominación que se le da a lo que esté practicando. Entonces no vale la pena entrenar karate. Si el sistema no es capaz de producir un producto consecuente, entonces no vale la pena entrenar. Si va a la persona, entonces el karate no es un elemento de entrenamiento que te dé nada. Claro. Si va pero nada más aparte que la técnica precisamente lo que pretende, la técnica funcional, es paliar precisamente a aquellos elementos. Por ejemplo, si yo para hacer karate tengo que tener 2 metros de alto, unos músculos determinados y un físico determinado, pues claro, evidentemente no hace falta karate para eso. El karate lo que te aporta son los elementos para que tú mejores para cada día ser más. Pero aparte está mal eficaz, entendido. ¿no? Mirá, vuelvo a decir, ¿enfocan la funcionalidad frente a un adversario civil común y corriente o frente a un verdadero asesino? No, es que no ha comprendido el mensaje. Enfocamos la funcionalidad de acuerdo a la defensa personal basada en la información que viene codificada en el kata.
Eso es lo que decimos que es el karate funcional. Pero es que desde el planteamiento anterior, cualquier cosa que te mejore físicamente es un arte marcial. O sea, yo levanto pesas. Es karate, no solamente un arte marcial. Entonces, es karate. O sea, según la primera definición, cualquier cosa que hagas es karate. Claro, claro. O sea, no tiene mucho sentido. Y cuando enfocas al adversario, evidentemente, desde un punto de vista práctico, tienes que enfocar al adversario mayoritario. A no ser que, bueno, si yo fuese un sicario o lo que sea, pues a lo mejor me prepararía para matar a otros sicarios, pero estamos hablando... Lo normal es que tú te enfoques y digas, bueno, desde dentro de la perspectiva de lo que viene en el kata, yo saco esa información y porque está creado, pero me refiero, y desarrollo mi sistema de autodefensa. Claro, es que a eso es lo que que no te hace invencible. Claro, no. O sea, si que te da cualquiera me podría dar una paliza, cualquiera, el menos esperado, eso está claro. Pero lo que estamos apuntando es a cuáles son los métodos que rigen nuestra práctica, de dónde sacamos la información para hacer lo que hacemos. Ahora, si se trata de pelear, entonces los boxeadores son mucho mejores karatekas que nosotros, si no hacen otra cosa que pelear. Sí, ¿no? Será mejor el que más experiencia tenga, al final, normalmente, pero sé. Lo que pasa es que la defensa personal no es pelear. Y si el kata es un sistema de autodefensa, no se trata de ir a pelear, se trata de defenderse, de sobrevivir. ¿Qué información sacamos de ahí? A mí lo que me llama la atención es que la gente que reacciona tan duramente no sacan información ninguna de su kata, porque evidentemente depende de la persona. Entonces, si depende de la persona, no depende de la metodología de entrenamiento a la cual sea sujeta, ¿no? Mirá, llegan más. Dice, ¿qué dice? A ver, llegó uno largo. Daniel, ¿no? No, David Borrego dice, en el kata está, desde mi punto de vista, todo el lenguaje intrínseco del karate. Está apoyado con estudios científicos y fisiológicos como equilibrio, fuerza, velocidad, asentamiento en las posiciones, etc. Pero para mí es su estudio lo que enriquece la práctica. Con la práctica constante podemos descubrir que no solo es una secuencia de ataques y defensas, sino que también luxaciones, derribos, etc. Para mí la idea es evolucionar dentro de la práctica apoyada como forma práctica en el kumite al final. Para mí es una construcción de un todo en investigación y práctica que dura toda una vida porque siempre se aprenden cosas nuevas, desde mi humilde opinión. Y yo estoy en gran parte de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en que el kata esté para crear atributos físicos atléticos, o sea, para crear equilibrio, fuerza, velocidad, asentamiento en las posiciones, ese tipo de cosas no las veo funcionales. O sea, equilibrio, fuerza y velocidad se obtienen mucho más rápidamente, mucho más efectivamente entrenándolas por fuera del kata que haciendo kata. O sea, si haces burpees, por ejemplo, vas a conseguir mucho más fuerza que haciendo kata. Y haciendo 10 burpees por día todos los días, vas a conseguir mucho más fuerza que haciendo 10 katas por día todos los días. O sea, los atributos físicos, el kata no está para generar eso. El kata es un contenedor de información y un lugar donde entrenar determinadas cosas, pero no está para crear atributos físicos. Esto hay que hacerlo afuera. Por eso el karate okinawense tiene el Hoyo Undo, por ejemplo. ¿No? Porque la mera repetición de la coreografía no te da esos atributos físicos. Daniel Alvarado Sensei dice, karate es defensa personal. La intención del entrenamiento es evitar la pelea. Esto se logra neutralizando la agresión. Los katas están llenos de técnicas que nos permiten hacerlo. La defensa personal no se entrena con kumites, se entrena con escenarios, aunque si no se neutraliza la agresión, toca pelear. Y ese también es mi argumento, que pelear y defenderse son dos cosas diferentes. Lo que tiene de bueno el sparring, por así decirlo, es que apunta a lo que decía Lucio Sensei el sábado pasado, a la experiencia psicoemocional del combate y que te permite también practicar contra alguien que tiene una intención de pegarte. Pero es verdad que las situaciones tácticas son diferentes.
Manuel Cortés dice, saludos de Buenos Aires, muy interesantes las opiniones y hay muchas cosas a comentar. Solo como reflexión, los kata pueden ser entendidos como herramientas metodológicas con técnicas para un combate cuerpo a cuerpo a muerte, los cuales fueron desarrollados de acuerdo a su contexto histórico, social y económico. Cuando cambia este contexto, cambia su interpretación y su necesidad o uso práctico. Por lo mismo puede cambiar su fin o razón de ser. Absolutamente, completamente de acuerdo. Ahora, y es lo que ha pasado, que cambió el contexto histórico, social y económico y cambió su interpretación. Y cambió, o sea, que se ha ido desde un contenedor de conocimiento, ahora lo vemos como una coreografía eh, eh, a ser juzgada de parámetros estos. Completamente de acuerdo. Ahora, eso no es, pero eso no es una ley natural. Se puede seguir haciendo lo otro sin romper ninguna regla de la sociedad en la que vivimos hoy, del contexto socioeconómico en Y el cual. además sin perder la función original. Por ejemplo, Exactamente. el boxeo que yo conozco ha cambiado, que se ha civilizado. Antes se pegaban puñetazos a diestro y siniestro con las manos desnudas, luego se pusieron vendas y acabó con guantes de protección y con unas reglas. Pero el puñetazo de un boxeador actual es el mismo que el de antaño, ¿no? Y las tácticas igual. Es decir, lo que se ha hecho es civilizarse. Mientras que el karate lo que ha ido es perdiendo la función de arte marcial y convirtiéndose en un deporte además, una grima, ¿no? Donde casi, o sea, tocar pierdes, todo lo contrario a lo que es el boxeo, que tocar gana, y luego las katas se han alejado, es lo que más se ha alejado de esa realidad, ¿no? Que era el kata original. Yo querría comentar una cosita respecto a que se estaba hablando por ahí, no quería que se pasara por alto. Las pruebas de presión, digamos, yo le llamo prueba de presión, pero se puede llamar como quiera, ¿vale? Que podría ser un sparring o lo que sea, también se pueden hacer en un contexto de defensa personal. No tiene por qué ser un sparring, un combate consensuado. Hay muchos ejercicios que son pruebas de presión muy duras, de hecho, cansan más que un sparring, y eso lo sé de primera mano, donde tú te enfrentas a una situación inesperada, a una agresión callejera y tienes que resolver, como sea. A mí me gusta mucho un ejercicio, es uno muy básico, ¿vale? Es de los primeros que se hacen, por ejemplo, en el que tú cierras los ojos, cuentas hasta 3, hasta 5, lo que sea, y alguien te agrede, el compañero, ¿no? Pero te agrede como quiere, por la espalda, por un lado, por el otro, te puede soltar un golpe cuando vas por el número 2 y vas a contar hasta te dice 1, 2, con los ojos cerrados, ¡pum!, te suelta un golpe y ahí sigue, ¿no? Es un contexto donde tú intentas asimilar lo máximo posible nunca vas a tener la experiencia real, a no ser que vayas a un bar a reventarte con gente, pero nunca vas a tener la experiencia real, pero vas a asimilar, a asemejarte a situaciones de mucha presión, de mucho estrés, donde no controlas nada, ni siquiera hay una táctica inicial, decir, bueno, voy a pelear con este, lo veo alto, pues como es alto voy a ir por aquí, por allá, no. Tú estás en una situación de pausa, de relajación y alguien te confronta, ¿no? O sea, también hay pruebas de presión más, digamos, similares a una situación real, no solo es el sparring, ¿no? Y luego quería matizar otra cosita que es, hay una cosa que yo le llamo el síndrome del Guitar Hero, ¿vale? Que es cuando uno, no sé si se acuerdan del jueguito este de consola, que era como una guitarra de plástico, que le iba dando unos colores, ¿no? Con los dedos esto y con este movías las camillas para cumplir unas notas, ¿no? Parece que dominas la guitarra cuando juegas ese juego. Te sientes un guitarrista y te sientes el mejor guitarrista del mundo. Que no tienes ni puñetera idea de tocar la guitarra. O sea, la guitarra es otro mundo que ese jueguito. Y eso pasa también con los entrenamientos por pareja en karate. Parece que dominamos el karate, parece que todas las técnicas salen, parece que todas las proyecciones salen y que me ataca Doisuke, yo le hago a Geuke, luego le pego, le agarro, lo tiro y tal, y todo muy bonito. Pero eso es un juego. O sea, es la guitarra de plástico, no es la real, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta eso también, ¿eh? Rodolfo Blanco dice, saludos desde Cosquín, Argentina. Creo que el sparring es imprescindible porque si la técnica de autodefensa falla a la primera, el plan B, el combate debe ser parte del entrenamiento de la defensa personal, en mi humilde opinión. Yo pienso que tiene su mérito hacer combate.
lo que sí es importante es saber que no es la defensa, que no es defensa personal. Y como decía Daniel Alvarado Sensei, si la defensa personal falla, entonces tenemos que poder combatir. Pero como objetivo principal no es... O sea, el karate, para poder ser efectivo en la pelea, en el combate, entonces tendría que tener el tipo de metodología de entrenamiento que tiene, por ejemplo, la MMA. Ellos tienen una función muy definida que es la del combate en el ring. Y tienen metodología de entrenamiento que optimizan sus chances de desenvolverse en ese ámbito. No hay garantías cuando te subes al ring. Gana uno o gana el otro. Pero tenés muchas más chances de ganar si entrenás, seguís esas metodologías, a que si no las haces. El karate, si el karate estuviera hecho para pelear, estaría compuesto de esas metodologías. La MMA no existiría porque ya lo hubiera hecho el karate. O sea que el karate tiene otra metodología porque tiene otro fin. Ahora, creo que hay partes de la MMA, de la metodología del MMA, que son o serían buenas y aplicables al entrenamiento del karate para acercarnos a una funcionalidad mayor. Pero no estamos no perseguimos la misma función, ¿no? Ganar una pelea es algo muy diferente a sobrevivir, ¿no? Mira, Álvaro Marín Gómez dice: intento explicar lo que me refería con sensaciones. Puede que no lo expresara bien. Un agresor te agarra y entráis a una situación clinch. Sentir dónde está el peso del adversario, dónde está tenso, localizar el punto débil. Yo a veces lo trabajo con ojos cerrados para sentir lo que la vista me nubla. Evidentemente no es aplicable a todo lo de sensaciones. Ante un golpe también... se me corrió, para un poquito. Perdí el hilo. Ante un golpe también Se puede sensaciones. sentir, pero de seguro no nos va a gustar esa sensación. Ja, ja, ja. Referente a la diferencia entre pelear y defenderse, estoy totalmente de acuerdo. Yo también he intentado escarbar cómo transformar una situación que te envuelva en una pelea, modo sparring, en una situación de defensa personal para finalizarla. Es complejo, pero se puede reconducir si se trabaja bien. Me gustaría escuchar algún consejo sobre eso que también me pueda aportar para seguir estudiando. Gracias. Y Alejandro Sensei dice: creo que para entender el karate debemos desmenuzar su contenido, Kihon, Kata, Kumite, defensa personal, entrenamiento físico, etc. Si entendemos eso a la hora de usarlo, podremos obtener un buen resultado. Pasa que por lo general se enseña como un todo. Sí, estoy de acuerdo. Hay que entrenar todas las partes del karate, si no, uno queda deficiente. El problema es que no nos han llegado todas las partes, ¿no? Y aparte hay partes del karate antiguo que el hombre moderno no soportaría, ¿no? ¿Quién está dispuesto a sacrificar la movilidad de los dedos de una mano para poder penetrar carne con un ukitai? Yo no. Y no, por lo tanto, no estoy dispuesto a hacer el entrenamiento necesario. Lo cual no quiere decir que ese tipo de técnicas no existan en el kata. Pero el problema es que la modernidad también nos impone algunas cosas, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde estamos llegando. Karate funcional es un término que utilizamos, no es una crítica a las otras perspectivas, es un término que utilizamos para aquellos que más allá del karate tradicional o más allá del karate deportivo, que buscan otra cosa diferente, para alguien que está insatisfecho con su karate. Lo definimos como el karate que está basado en la información contenida en los katas y que tiene como función la autodefensa y las metodologías que apoyen esa función. Eso es lo que nosotros vemos como karate funcional. ¿Últimos comentarios? Creo que está bastante bien definido, ¿no? Ahora lo que hay que encontrar son metodologías acordes que no estén, por mi parte,
yo tuve que hacer un análisis profundo y limpiar muchas de las metodologías que yo tenía, que daba como verdaderas, para trabajar en un digamos, hay un tema de descontaminación, ¿no? Porque a veces entendemos que funcional es que funcione, pero a lo mejor el contexto es el que varía, es inadecuado, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Por ejemplo, decir, no, pero hay que trabajar las bases y luego ya cuando lleves mucho tiempo, pues se trabaja más profundamente sobre... Es como, para ser funcional debes de evitar al principio la funcionalidad, ¿no? Es un error. Pero además, eso tendría lógica si cuando yo salto del kata básico, de un Pinan o de un Heian, me encuentro con lo que llamamos katas superiores con metodologías de trabajo diferentes, pero son las mismas, o sea, los ataques son los mismos y demás, ¿no? Entonces, creo que debe haber un replanteamiento para que podamos trabajar funcionalidad, no tanto, como decíamos antes, lo que hace el uke, el defensor, sino lo que hace el tori, ¿no? Quizás lo que va a hacer que funcione bien o que funcione mal lo que yo hago dentro del kata. El kata lo único que hace es expresar posibilidades reales. Es decir, y hay técnicas que no son válidas para aplicarlo dentro del kata de función. No se trata de atacar rápido, fuerte o hacer daño. Se trata de que el ataque sea realista, es decir, de lo que alguien te haría, y sobre esa respuesta, la técnica que hace es válida, pues es funcional. Claro, pero aparte digo, hay que tener metodologías de entrenamiento que soporten, que apoyen esa información. Porque el estudio del kata, la comprensión del kata, por así decirlo, la comprensión cognitiva del kata, no te da habilidad. Cuando estuve en el dojo abierto en Buenos Aires, por ejemplo, entrené con un compañero de judo, donde su trabajo era tirarme, ¿no? Pues hacerme una proyección. Y un poquito para contestar a lo que preguntaba Álvaro, ¿no? Y yo trabajo mucho Kakie, mucho Kakie. Lo trabajo constantemente y lo trabajo a todo nivel, no solamente al empuje de manos, sino a utilizar los conceptos del Kakie con todo el cuerpo. Entonces estoy acostumbrado a trabajar, siempre atacar los puntos de transición del oponente. Entonces cada vez que él me intentaba tirar, yo encontraba el punto de transición y lo anulaba. Entonces él no podía entender cómo un judoka no me podía tirar. No, y nuevamente, no se trata de la capacidad de Jorge Garibaldi. Lo que estoy apuntando es a una metodología de trabajo que lleva a un resultado concreto. Si se trabaja con Kakie, no solamente a nivel de manos y de brazos, sino que se trata a nivel de todo el cuerpo, al percibir el momento de transición de una técnica a la otra, o del traspaso de peso, o de momento, lo que sea, si tú interrumpes ese proceso, interrumpes el ataque del oponente. Si llenas sus vacíos o le das vacío a donde él intenta llenar, lo vas a controlar siempre. Es una metodología, no tiene nada de magia, no tiene nada de raro, pero es una metodología que no encuentras dentro del kata, la encuentras expresada, por ejemplo, en una proyección, pero si no la sabes ir a buscar, no la puedes ver en la coreografía del kata, ¿no? Yo animaría a la gente que quiera desarrollar más o profundizar, lo que sea, en la parte funcional, o sea, en el karate funcional en sí, tal y como hemos definido hasta ahora, les animaría a que siguieran un poco esos procesos, esas partes que ayudan a la transición, ¿no? Porque yo entiendo que es muy difícil, como dice Pepe, ¿no? Hay que limpiar un poco primero todas esas cosas que damos por verdades absolutas y que a lo mejor no lo son tanto. Entonces, lo primero y más básico es estudiar un poco con una perspectiva histórica, como dijo Jorge, ¿no? A más antiguo mejor, entre comillas. ¿Por qué? Porque nos elimina el tuning, ¿no? Que lleva la información. Hay que poner las cosas a prueba, no tener miedo a los testeos, con un compañero, con que sea, le pedimos, oye, haz esto, pero házmelo lo más real posible, es decir, no me ayudes, no me dejes. Y ahí podemos ver un poco
qué conceptos estamos teniendo bien, cuáles mal y cuáles a lo mejor no tenemos bien entrenados o lo que sea. Y también yo animo, porque a mí me ha ayudado mucho, esto es una cosa personal, hay gente que dice que no hace falta o lo que sea, pero yo creo que con la escasez de información que hay en el karate actual es muy útil. Animo a practicar otras disciplinas. No hace falta meterte 20 años en cada disciplina para entenderlo, me refiero a tener experiencias en disciplinas que controlan mucho otros ámbitos dentro del combate cuerpo a cuerpo, que te van a ayudar, como dije antes, ¿no? Si, por ejemplo, estamos haciendo grappling, nos van a ayudar a ver o a decodificar ese tipo de técnicas dentro del kata que sería prácticamente imposible ver si no tienes esa experiencia previa. A mí me ayudó muchísimo. Yo tengo incontables experiencias en las que estoy entrenando algo que no tiene supuestamente nada que ver con karate y digo, esto está en un kata, esto está aquí, esto está en otro lado, y cambia completamente mi visión. Entonces, son esos procesos. Y luego siempre volver atrás y hacer una revisión de todo lo que tenemos para ir estructurando y llevando la metodología de cada uno a la parte lo más enfocada posible a ese destino al que queremos llegar, ¿no? Mira, Mara tiene Claro. una última pregunta. Dice, ¿qué disciplinas recomendarías, Mario Bordón? Pues mira, a mí, por lo menos yo, como siempre tuve en mis inicios un karate muy percusivo, y además no era nada malo. Sí es verdad que lo que más me ayudó a descifrar kata era todo lo que no tenía que ver con percusión, ¿no? Todo el tema del grappling, el jiu-jitsu, el judo, todo este tipo de disciplinas ayudan muchísimo. Y también animaría en la parte percusiva, por si acaso esto queda mal entendido, a probar bien esa percusión, a testearla, a ver cómo de fuerte es y cómo de eficaz es y cómo se podría mejorar también, ¿no? Porque hay también mucho mito en cuanto a la percusión en karate. Bueno, y con eso los dejamos. El sábado volvemos a nuestra temática tradicional. Tenemos la visita de Ratko Balkar Sensei, octavo dan de Shodokan Goju Ryu, y que nos visitará junto con algunos de sus alumnos, que son Lucho Muñoz, Marcelo Suárez, y Jorge Sensei también, que ahora no recuerdo bien su apellido. Perdóname, Jorge, me tengo que ir a fijar. Tenés un apellido largo y complicado. Y que nos van a acompañar el sábado para la emisión normal de Podcast Dojo. Así que con esto finaliza la edición editorial de Podcast Dojo y el sábado volvemos a nuestro contenido normal. Fue un gustazo como siempre, Sensei. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Jorge Pesaroglio. Gracias, Lucho. Gracias. Pesaroglio. Pesaroglio se llama Jorge Sensei. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.